Directo. Ya está. Ahora parece ser que ya está mejor, ¿no, hermanos? Si me estáis viendo, por favor, poner un comentario y así sé ya si me estáis viendo, hermanos. Viéndolo. Ahí está. Ya se está viendo, sí. Bien. Bueno, por lo que veo aquí la página de Facebook Ciudad Jardín Músicos me está diciendo que sí, que me estáis viendo. Por lo tanto, eh, Manuel Cortés también está viéndolo. Dios te bendiga. Juanín ha comentado tu vídeo. Muy bien. Félix también, Dios te bendiga. Ángel Manzano, Dios te bendiga. Antonio y Rebeca Suárez, Dios te bendiga, Antoñico. Félix José Trera, ahora sí, Cacho. Muy bien, bien, eso es bueno. Pues por lo que veo ya estáis bien conectados, ya hay 11 personas viéndolo. Y si os parece bien, pues ya tenemos 13. Manuel Cortés, igualmente, Dios te bendiga, hermano. Juan Manuel Pollo, sí, Dios te bendiga, gloria a Dios. Mariano y Chelo, Marianico, Dios te bendiga, Chelo, hermanas. Pascual, mi tío Pascual, Dios te bendiga. Un abrazo para todos virtuales, gloria a Dios. Rebeca Hernández, Dios te bendiga, hermanita. Bueno, ya hay 21 personas. Tu hermano Reyes, Dios te bendiga, hermano. Sobrino, que Dios te bendiga. Juan Manuel, gloria a Dios. Rosy Cortés, Rosy, gloria a Blas. Blasico, Dios te bendiga, Blas. Aleluya. Bueno, si os parece bien, eh, a mi sobrino, Dios te bendiga, Rafi. Eh, bueno, vamos a nuestro hermano Manolico, el cajero, Manolo García. Dios te bendiga, Manolico mío. Dios te bendiga, hermano, a ti a tu casa. Ahora se ha conectado otra vez. Estamos viéndonos. Es que se acaba de desconectar. ¿Está bien? Bien. Dios te bendiga, Juanín. Dios te bendiga mucho, su hermano. Pedrico mío. Aleluya. Bien. Bueno, si os parece bien, vamos a empezar. Y ya no perdemos más tiempo, ¿de acuerdo? Estaba comentando antes, cuando lo estaba haciendo en el Facebook, que ya he iniciado, ya empecé, y estábamos hablando de la situación tan tremenda. Es una situación, eh, pues prácticamente esto es apocalíptico, es la antesala del apocalipsis. Eso está claro. El ambiente, la situación, todo nos lleva y nos tenemos temor justamente porque vemos un ambiente que no es normal y no es normal. Esta crisis nos ha afectado a nivel mundial históricamente. O sea, nunca, jamás en la historia ha habido una crisis tan fuerte, tan contagiosa, tan mundialmente conectada que esta. Esto es una situación nueva que desborda a los gobiernos, desborda a las autoridades, desborda las capacidades, todo, lo desborda todo. Entonces, esto es lo que nos está provocando el temor. Sobre todo porque no podemos salir, porque hay un contagio mortal, según el grado de
Este contagio pues, es más letal que otro, pero hay peligro. Y el Señor dice que las señales son rumores de guerra, pandemias, terremotos, y esto es una señal pre-arrebatamiento, eso está claro. ¿De acuerdo? Quiere decir eso que, como bien sabéis, el arrebatamiento a ser eminente, la misma palabra eminente está hablando de que es inmediato, que es que está cerca, no se sabe cuándo, porque el mismo Señor dijo que no se sabe el día, pero que es eminente, ¿de acuerdo? Y hay un ambiente escatológico que nos está dando la sensación de que estamos a las puertas de la... Y es verdad, eso sí que es, que hay que decirlo claro, estamos más cerca que nunca del arrebatamiento, eso está más claro que el agua. Pero en esta situación de tanta penuria, de tanto temor, de tanto miedo, de tanta incertidumbre, de, de no saber lo que va a pasar, es que esto es tremendo. Nosotros tenemos que acordarnos y tener en cuenta de que aunque nos afecta todas las cosas, igual que a todos los demás, porque nosotros estamos en esta tierra y nos afecta como a todo el mundo las cosas. Ahora, hay una gran diferencia. Nosotros, aunque estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra nos afecta todo lo que nos afecta a todo el mundo, nosotros somos diferentes totalmente a todos los demás. Todos los demás que no han conocido a Cristo, que no son hijos de Dios, que no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu Santo dentro. Nosotros sí tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y al tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el mundo no es una fe natural. Nosotros tenemos una fe natural, pero aparte tenemos también una fe sobrenatural, que es la fe de Dios en nosotros. Esta fe de Dios en nosotros, que es atribuida por el Espíritu Santo en nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero fe. Esta fe es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una fe que no es normal, es una fe sobrenatural, es una fe de Dios regalada para nosotros. ¿Para qué? Para que en estos momentos tiremos manos de esa fe, que es como dinamita, es una fe poderosísima, que le dice a un monte que se traslade a otro lugar y se traslada, literalmente puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de la fe de Dios que habita en nosotros y que nos diferencia de todos los demás. ¿Nos afecta a todos los pueden afectar igual que a todo el mundo, todas las calamidades y todos los problemas? Por supuesto, porque vivimos en esta tierra. Pero con la gran diferencia que nosotros tenemos las armas del Espíritu Santo dentro de nosotros, que cuando pasamos por estas situaciones tremendas de límites, tiramos manos de esos frutos del Espíritu Santo y esto es lo que nos hace traspasar, poder sobrellevar y sobre todo traspasar estas pruebas y salir fortalecidos de ellas, salir con mucho más fuerza, con mucha más espiritualidad, con mucha más madurez espiritual, es la palabra correcta. Entonces, ¿qué ocurre?
Por eso voy a leer la palabra de Dios, voy a leer un texto, voy a leer 12 versículos del primer capítulo de Santiago y no voy a poder predicarlos, es imposible leer los 12 versos. La palabra se encuentra en el capítulo 1 de Santiago, del verso 1 al verso 12, y esto es imposible de predicarlos. Aquí hay tres segmentos, tres sitios donde se habla del desarrollo de la fe. Entonces voy a hablar solamente del primer segmento, que es del verso 1 al verso 4, para tomar unos minutitos y al mismo modo intentar de que en el nombre del Señor haceros bien, ¿de acuerdo? Para recordaros que nosotros, las pruebas, lo que hacen es activar nuestra fe que tenemos dentro, la fe de Dios, y nos hace superarla y perfeccionar nuestra madurez espiritual. Quiero que entendáis esto. Luego, predicar más es imposible porque no hay tiempo, pero bueno, me están invitando de muchísimos sitios. Mañana predico en Marbella, luego predico en Murcia, en Cartagena, voy a predicar aquí en Alicante y voy a hacerme estas palabras más extensas para poder ayudar a la gente al mismo tiempo que Dios me está ayudando a mí. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en el libro de Santiago, en el verso y en el capítulo que Dios me ha puesto en el corazón. Voy a leerlo y repito, voy a predicar solo los 4 versos, del 1 al 4, ¿vale? Pero voy a leer todo el pasaje. Capítulo 1 de Santiago, del verso del 1 al 12. Dice la rica y poderosa palabra de Dios. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, os saludo. Y el verso 2 dice: hermanos, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aquí vemos que del verso 1 al verso 4, que es lo que os voy a predicar hoy, hay una porción que vemos que la fe viva produce paciencia en el medio de la prueba. ¿De acuerdo? Luego hay una porción del verso 5 al 8 y nos está hablando de que la fe viva apela a la sabiduría de Dios en medio de las pruebas por medio de la oración. Del verso 9 al 10 vemos que nuestra fe viva tanto en el pobre como al rico le produce una actitud similar. Aquí no hay diferencias de posiciones. Y es una posición correcta ante las pruebas, porque el rico que es rico en el Señor sabe que su dinero no vale para nada, que se pasa como la hierba cuando el sol le da, y que el pobre es lo mismo. O sea que cuando hay una prueba no hay diferencia de actitud, no nos vale nada de lo material, que está hablando el verso 9 al 10. Y el verso 12 al final nos está hablando que tanto que la fe en el creyente nos hace resistir la prueba, porque entonces al resistir la
Santiago, ya sabéis que Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya sabéis que Santiago es hermano del Señor, ¿de acuerdo? Y sabéis que Santiago lo primero no creía que su hermano era el Mesías, pero cuando ya Cristo muere, resucita y está con ellos durante 40 días resucitado, le aparece a él, a su hermano, y ya su hermano no tiene más remedio que cuando ya lo acepta a su propio hermano mayor como su Salvador, y ya dice, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Ya su hermano, él se había convertido en su esclavo, en su siervo. Entonces, él luego, como pastor de Jerusalén, que fue, dirige una carta a la dispersión de los cristianos judíos que habían esparcidos por todo el mundo, y ahora como cristianos judíos estaban siendo perseguidos por los judaizantes. Y ahora él les escribe esta carta a sus hermanos judíos, que esta carta de Santiago es casi seguro la primera carta que se escribe en la Biblia, y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les está diciendo Santiago, hermanos, sabemos que os están persiguiendo, sabéis que corréis peligro de muerte, pero todo eso lo que tenéis que tener es una sensación, una dicha, un gozo inefable, un sumo gozo. Está hablando de un gozo puro, sin mezcla, un honor, una felicidad, un entusiasmo de saber que las pruebas lo único que van a hacer es sumo gozo cuando estamos en las pruebas, incomprensible para todo el mundo. Nosotros sabemos que de esta prueba, de esta gran prueba, vamos a salir reforzados. Eso que va a haber un avivamiento, que va a venir gente, que las iglesias se van a llenar. Bueno, eso está por ver. Eso está por ver porque cuando todo se acabe vamos a ver si nos dejan congregarnos como Dios manda y nos dejan hacer las cosas. Eso no se sabe. Lo que sí sabemos que los que estamos ya, después de esta prueba, no es que va a haber 4 ríos de fuego, 4 movimientos. No, no, no. Es que vamos a salir reforzados con una fe a prueba de fuego, con una resistencia moral espiritual crecida que nos va a preparar para muchísimas cosas más que van a venir, ¿de acuerdo? O sea, en que aprovechemos estas pruebas para saber quién somos, activar la fe de Dios que tenemos dentro y en el nombre de Jesús declararle al demonio que sepa con quién se está metiendo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra cuando está diciendo, el gozo que tenéis que tener es en el momento que tenéis en la prueba. O sea, que nos está diciendo cuando, la palabra nos está diciendo, cuando venga la prueba es cuando tenéis que tener el gozo y el momento de activar vuestra fe y saber que ese es el momento de la superación, que no es el momento del miedo, que no es el momento de la prueba, que no es el momento de la desesperación, no, 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 que es el momento de saber y tener la satisfacción que vamos a me querrá amedrentar,
Pero yo me la voy a gozar porque en el nombre de Jesús voy a pasar la prueba y me voy a superar y voy a salir fortalecido en el nombre de Jesucristo, porque tengo la fe de Dios dentro de mi corazón, tengo la paciencia, tengo la bondad, tengo el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Gloria al Señor, hermanos. Por lo tanto, las pruebas están ahora y vendrán. Y cuando vengan, aquí estamos. No nos amedrantan las pruebas, ni necesitamos pruebas para avivar nuestra fe. Mucho, todo lo contrario. Nosotros lo que nos hace falta es estar juntos en armonía, glorificar a Dios, hablar de Dios, predicar a Dios, enseñar a Dios y disfrutar de lo que no tenemos ahora, hermano. Que no tenemos el cultico, hermanico, no podemos estar junticos, no, eso hay que valorarlo. Sigo. Dice la Biblia, hermanos míos, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La misma palabra halléis nos está hablando de que las pruebas no avisan. Cuando os halléis, cuando os tropecéis con ellas, es como te las encuentras, que las pruebas no avisan. Se presentan y no una vez, se presentan a todo lo largo de la vida, hermanos. Las pruebas vienen sin avisar y continuamente. Que no es esto nada más, que van a venir más. Que la prueba no es ya esta prueba y ya se pase. No, cuando se pase esta vendrá otra, y cuando no otra, y cuando no otra. Y esta vida es una prueba continua que a los que no son cristianos los destroza, los desespera, los vuelve que son unos insensatos. Vamos a dejar la política aparte, que esto han hecho las cosas muy mal, pero vamos a dejarla aparte, vamos a hablar de lo nuestro, de las cosas espirituales. Por eso, como no sabemos cuándo vendrán las pruebas, y las pruebas no avisan, son muy traicioneras, y vienen cuando ellas quieren, como quieren, del color que quieren, y nos encontramos con ellas de repente, pues lo que hay que hacer es enfrentarnos a ellas. Y tenemos armas, repito, somos templo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que no es que vienen sin esperarlas, te encuentras con ellas, te tropiezas con ellas, vienen de repente sin avisar, pero es que no vienen una, dice diversas. Y cuando dice diversas, pues no se puede estar hablando de no solo de una prueba, sino de varias. Nos puede venir esta y con esta juntarse dos o tres más. Y en vez de estar sufriendo una sola prueba, tenemos diversas pruebas que nos están acorralando. Figuraos a alguien que no tiene a Dios en su corazón ni las fuerzas del Espíritu Santo en su vida, acorralado por 6 o 7 pruebas que les vienen, porque dicen que os encontráis con ellas de repente y son diversas, de muchas índoles. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Menos mal que hemos conocido al Señor, hermano. Si no llegamos a conocer al Señor y fuéramos inconversos, Dios mío de mi vida, ¿qué actitud tendríamos? ¿Qué reacciones? ¿Qué formas de ¿Cómo? A ver, ¿os lo podéis imaginar sin tener al Señor, hermanos, en estas situaciones? Pues por eso, como tenemos rescatados por la sangre de Jesús y adoptados por el Espíritu Santo de Dios y ahora somos hijos de Dios para la gloria y la honra de Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Diversas pruebas. Vamos ahora al verso 3.
El verso 3 es algo tremendo, que ya es la evidencia de que nosotros estamos preparados para estas pruebas, hermano. No somos como los demás, hermanico. Nosotros estamos preparados, somos expertos en estas pruebas, hermanos. ¿Cómo es eso? ¿Somos expertos? Sí, sí, os voy a explicar, hermano. Vamos a ver. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Aquí la palabra sabiendo nos está hablando que ya sabemos, sabiendo, en pasado, en pretérito completo, sabiendo, o sea, nos está diciendo, vosotros ya sabéis todo esto, que tenéis toda clase de pruebas, que no es la primera, que ya habéis pasado por distintas persecuciones, que ya habéis pasado por distintas pruebas. Dice, sabiendo, nos está hablando que ya sabemos que la prueba de nuestra fe, lo único que va a hacer es producirnos paciencia, no nos va a desesperar. Ya sabemos por otras pruebas que las hemos pasado y las hemos superado, de que nunca nos ha dejado el Señor y que nunca nos hemos desesperado, justamente porque cuando nuestra fe ha sido probada por una prueba, lo único que ha pasado es que ha flotado la paciencia. Si hemos pasado la prueba del 2008, 2007, 2008, el Señor yo no sé cómo lo hemos podido superar, hermano. Ya se sabe que ha sido una prueba económica, que no es como esta, pero en el 2006, hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado enmayados sin un duro? Gente que ha trabajado toda la vida por ganar para sus hijos, por dejarle una casa, por dejarle 4 perras, por dejarle 6 mercados y 4 empleos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido todo? En el 6, en el 7, en el 8, que fue la crisis cuando ya estaba en su tope, hay gente que no tenía casas, que estaban tirados de las casas, no tenían empleo, iban a trabajar, no tenían dinero. Yo mismo tenía una casa en el 2000, en el 1994, no miento, en el 97, me compré un adosado con 400 metros que valía 18 millones de pesetas y cuando vino la crisis yo lo tenía medio pagado y me quedé sin él. Me quedé sin la casa, estoy ahora viviendo de alquiler, me quedé sin tienda, me quedé empeñado, me quedé arruinado, iba a vender y no ganaba, los bancos cerrados, no te daba nadie un duro, se quedó en los bancos todo el dinero que le dio la Comunidad Europea. Sí, sí, esa crisis fue ya tremenda, hermano, eso fue una ruina para todos los gitanos y para todo el mundo, hermano. Y sin en cambio, ¿qué ha pasado? Pues pasó el 2008, vino el 2010, vino el 11, el 12 empecemos a remontar, el 13 ya empecemos a levantar un poquito la cabeza, el 14 ya parece que los bancos ya no ayudaban, el 15 ya empecemos a ganar dinerito, 16, 17, 18 remontemos, el 19 estábamos gozando, que ya estaba la cosa bien, y ahora mirad lo que ha pasado. Ahora resulta que otra vez estamos liados. Ha venido una del 2008, se fue y cuando nos estamos recuperando ha venido otra y otros han bombado que nos ha dado, que nos ha quitado la vida, que ya estamos todos cerrados, que esto parece una película de terror. ¿Y qué pasa? Nos morimos ya, hermano. Se acabó ya la vida, ya nos superamos, ya no. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Qué va, hombre? Igual que pasemos la crisis del 2008, de la ruina económica, ahora vamos a pasar esta. Claro que la vamos a pasar.
porque tenemos el poder de Dios en nuestros corazones, tenemos el aliento del Espíritu Santo Todopoderoso en nuestras vidas, tenemos la fe, tenemos la paciencia, tenemos la paz de Dios, tenemos el amor y el poder de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, y tenemos que tirar mano de ellas y decir, no, esta también la voy a pasar, yo y mi familia, en el nombre de Cristo, y voy a tener la fe que no me voy a contagiar, y si me contagio me voy a sanar, y tener la fe que lo puede todo, la fe de Dios que está en tu corazón para superarlo todo y remontar el vuelo otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Eso es así, y no hay otra, porque hablamos de crisis económicas, de crisis de pandemias, de crisis del virus, pero si las crisis a los cristianos nos van a afectar toda la vida, hermano, ¿qué hablar de alguien que ha perdido a un familiar querido, hermanico? Puede haber una crisis más mala que esa, hermano. Ese hombre que se ha quedado sin su compañera en la flor de su vida, hermano, cuando ya lo tiene todo pagado, lo tiene todo perfecto y está gozando de su... y se queda solico, hermano. Que esa crisis, ¿quién la supera, hermano? Si no tienes a Dios en tu corazón, hermanico, si no tienes el poder de la fe de Dios en tu vida que te levanta. Él se la merece. No hay crisis que nos tumbe. Somos en el nombre de Cristo más que vencedores. En el nombre de Jesús. Estoy emocionado, hermano. Estoy emocionado, hermano. Por eso, queridos hermanos, sabiendo, ya sabemos, las pruebas ya las sabemos, si no paran, si las pruebas no paran, hermano. Vienen y las que vendrán, hermanico. Lo que tienes que tirar, hermano, del milagro, del nuevo nacimiento, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando te veas mal y tu familia mal, tira del milagro. Pide que oremos por ti. Júntate con tus hermanos, que oremos y te ayudaremos en el nombre del Señor. Sigo predicando, hermanos, que me emociono. La prueba, está hablando aquí sabiendo, ya lo sabemos. Pero ahora dice la prueba, porque el verso es tremendo. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra prueba tiene una connotación de prueba, de test, de análisis. ¿Lo entendemos? O sea, aquí la connotación de la palabra la prueba está hablando de probar algo, de examinar algo. Y lo único que hace la prueba es examinar nuestra fe y sacarla a flote. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando la prueba de nuestra fe, esa prueba que es como un fuego y nuestra fe es como oro, entonces la prueba que es como fuego lo único que está haciendo es purificar el oro de nuestra fe, que se le vayan las impurezas, las dudas, y entonces a través del fuego aquí lo que está hablando Santiago, le está hablando a los cristianos judíos, a la fe de los cristianos judíos. Es decir, que se está dirigiendo a los cristianos y a la fe de los cristianos. Es decir, que la fe de los cristianos va a ser siempre, de alguna manera, afectada y tratada por las pruebas, porque Dios permite las pruebas que vienen a todo el mundo, pero a nosotros con otra condición. Todo lo que nos acontece es para bien al Hijo de Dios, al cristiano, lo dice Romanos. Entonces, ¿qué ocurre?
No creáis que porque ser cristiano estéis fuera, es al contrario. Por ser cristiano, justamente la prueba que destroza a los demás, a ti te perfecciona, a ti te purifica, te fortalece. La prueba de la fe que produce paciencia. Cuando habla de produce paciencia, la palabra produce nos está hablando de continuidad, de producción, produce paciencia. Pero la misma palabra producir, lo que nos está hablando es de una producción continua. Es decir, que la prueba no va a dejar de afectar tu fe para que produzca la paciencia. Quiere decir que las pruebas no dejan de fluir, no dejan de afectarnos, que es lo que he estado diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando tengamos esta paciencia que produce la prueba de nuestra fe, entonces acabaremos teniendo una fe madura. Por eso produce paciencia. Para que lo entendáis mejor, cuando tengamos esta paciencia que produce la prueba de nuestra fe, entonces acabaremos teniendo una fe madura, que es en sí el objetivo de la misma prueba. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene la prueba? Tiene una prueba de que nuestra fe madure. Está diciendo, para que sepáis quién sois, qué clase de fe tenéis dentro, para que cuando vengan las pruebas, por sorpresa, no os alteréis, sino que sepáis enfrentaros con ellas con madurez. Y ese es el objetivo de las pruebas que son continuas en nuestra vida, justamente para que cuanto más tiempo tengamos y más pruebas tengamos, más madurez espiritual tengamos de reacción. ¿De acuerdo? O sea que por eso dice gozaos en el nombre del Señor. La palabra paciencia en el griego clásico viene de la palabra hiponomen, que se usa en el sentido de perseverar. No es la paciencia pasiva, no, es una paciencia de perseverancia. Ese es el significado literal de la palabra, traducida del griego. Es de mantenerse firme, de tener constancia y perseverancia, de sobrevivir a un ataque de un enemigo. La paciencia nos está hablando de un sentido activo y fructífero. ¿De acuerdo? No es pasivo. La paciencia, bueno, me conformo. No. No es el significado de la palabra, literalmente. La paciencia no se asocia con el paciente, que a todo le da igual. No. Eso es un pasota. Se está medio colgado. No. Esto es que de la actividad de la prueba que produce la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia, cuando es probada nuestra fe, produce paciencia, que es la paciencia de los frutos también. Pero esa paciencia tiene un objetivo, tiene un trabajo que hacer en nuestro carácter. Por eso el verso 4 dice, pero dejad que la paciencia tenga su obra completa. No, está diciendo, la palabra dejar nos está hablando de no interrumpir el proceso. Nos está hablando, dejad que la paciencia tenga su obra completa. O sea, que la paciencia tiene que hacer una obra en nosotros que es una obra completa y perfecta. Cuando habla de completa, habla de perfección.
Cuando habla de dejad que la paciencia tenga su obra perfecta, está diciendo dejarla, no estorbarla. No estorbar el proceso de Dios en vosotros, no estorbar cuando vengan las pruebas, resistirlas con fe, porque la paciencia tiene un trabajo en vosotros y cuando fluye de esa prueba, cuando fluye la paciencia de Dios, lo que va a hacer la paciencia es un trabajo de perfección en vosotros, una obra completa y perfecta. ¿Por qué? Porque cuando se dice la obra completa, significa que ha llegado a la meta. Es una obra completa que se inicia y se acaba, completa, que se ha llegado a la meta de algo que pretende Dios realizar en ti. Y como pretende algo realizar Dios en ti, a través de la paciencia, la misma paciencia acaba haciendo una obra completa en ti. Cuando estás superando las pruebas. Solo superando las pruebas la paciencia puede es purificarnos, eh, activar nuestra fe, producir paciencia en nosotros, porque Dios tiene que acabar una obra en nosotros. Nuestro hombre interior que ha nacido de nuevo se tiene que apoderar del hombre exterior y a su misma vez de la situación exterior. Entonces, la vida del creyente es un proceso de santificación y es un proceso de perfección que Dios las pruebas las usa justamente para esto, para perfeccionarnos y acabar la obra que hay en nosotros mientras estamos en esta tierra. No es en el cielo, es ahora. La perfección del cristiano. Eh, la expresión para que seáis, atención, que por eso digo la perfección del cristiano ahora, porque justamente la expresión para que seáis se relaciona con la formación del carácter, no con la posición. Para que seáis, no es para que seáis algo o tengáis una posición, no. Está hablando del carácter, para que seáis, del carácter. Para que seáis, nos habla de un presente, no para que seáis en un futuro, no, para que seáis en un presente, porque está hablando del carácter, no de posición. Entonces, al hablar del carácter, está diciendo, para que seáis ahora, en el presente, en esta vida, no en el cielo, una obra completa hecha por el Espíritu de Dios en vosotros, que las pruebas os han dado ese carácter, hermanos. La palabra perfecto justamente nos está hablando de esto también. Nos está hablando de que nos habla de una perfección espiritual y ética. Las la palabra cabales me está hablando literalmente, es una traducción del griego que habla de completo en todas las partes. Cabales, acabado, completo en todas las partes. Es decir, que al ser un trabajo acabado, completo en todas las partes, está preparado para ser examinado por un experto. Para que un trabajo esté acabado, completado, cabales, acabado, perfecto, tiene que dar el visto bueno un experto de eso. Y ya sabemos quién es el experto de nuestro trabajo. Es Dios. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nosotros, las pruebas están contribuyendo con el Espíritu de Dios para formar nuestro carácter, nuestra madurez espiritual, y luego Dios, que es el experto del trabajo del Espíritu Santo, que es su Espíritu,
nos dará el visto bueno de la obra que el Espíritu Santo ha realizado en nosotros. Por eso, gozaos. Ahora lo entendemos mejor. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque a través de la prueba el cristiano se perfecciona para el examen final del experto divino, nuestro Padre Celestial. Por eso, esto es el tope, ya que acabo. Para reforzar lo dicho, el apóstol Santiago dice al final, sin que os falte cosa alguna. Cabales, perfectos, ahora, para que no os falte, sin que os falte cosa alguna. Es decir, acabados, completos. Que nos trate para que a través de estas pruebas sepamos y que nos exhortemos entre nosotros, cristianos, a considerar las pruebas de la fe como instrumentos para producir en nosotros la madurez espiritual, la madurez de carácter. Por eso debe de soportarse con gozo, no con desespero y no con ilusiones de apocalípticas ni nada de eso. Las pruebas van a venir continuamente, han venido esta que es muy mala, que el Señor la reprende, la ate, nos han acontecido distintas pruebas y ahora nos faltarán muchísimas más, pero todas las pruebas van a redundar para nuestro bien, porque en el nombre de Jesucristo, el que soporta las tentaciones, supera las pruebas y recibe la corona de vida que Dios tiene para aquellos que le aman. Por eso no dejes nunca de amar a Dios, no dejes nunca de confiar en Él, no dejes nunca de saber quién eres, no dejes nunca de darle la gloria a Dios con tu conocimiento de quién tú eres para Dios y para todos tus hermanos. La fe que tenemos es indestructible, que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Con esto os quiero dejar. Estoy escuchando a los payicos darle un aplauso a todo el mundo y a las 8 de la tarde aplauden. Pobrecitos, ¿no? Ha llegado el momento, hermanos, de cuando esto se pase, de intentar llevar el Evangelio a los demás, hermanos, porque esto que estoy predicando yo solo lo tenemos nosotros. Esto es una fe que para disfrutar de ella hay que tenerla, ¿vale? Esto no se puede disfrutar si no lo tienes antes. Por eso hay que predicar la palabra y hay que regalarles el Evangelio a los demás que no lo tienen, para cuando les vengan situaciones críticas como esta, las puedan superar como nosotros, en el nombre de Jesús. Con esto os dejo, hermanos. Torpemente he pretendido haceros bien, y si el Señor os ha hecho bien, no es mérito mío, sino que ha sido el Señor que me ha utilizado. Que el Señor os bendiga mucho, y un beso virtual y un abrazo virtual. Que Dios os bendiga. La Lolita dice que os manda muchos besos a todos, virtuales, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Amén.